Un saludo, buenas tardes, es tiempo de Fútbol Sala. Dame cancha, cancha la que va a tener a partir de ahora también el Lauburu Ibarra, un equipo que ya desde las próximas semanas va a conocer y definir su situación en la fase de ascenso. Todo el mundo habla de las dificultades de esa situación, todo el mundo habla también de las posibilidades, las fortalezas que tiene este equipo. Bien, con todo vamos a ir buscando esas referencias al margen luego de poder hablar de los diferentes resultados y de otras consideraciones y otras cuestiones de orden general. Todavía ya hablábamos también con Antiguoco y es verdad que cada uno en su ámbito vive estos instantes, abril-mayo, pues con especial intensidad. Los nervios, por un lado, afloran responsabilidades, intereses. No es fácil gestionar este tipo de cuestiones en los grupos importantes. Ya Lauburu ya no es una estructura menor, sino que hay otras cuestiones notables de interés. Lo notamos en el día a día con la recepción tanto de documentación de prensa como de cobertura de información. Ya es una estructura, tanto por su experiencia como su realidad actual, pues que tiene un peso específico notable. Y eso yo creo que también se va a especificar y se va a tener su reflejo en este playoff de este año. Luego veremos desde el punto de vista deportivo si todo pues puede plantearse de la manera adecuada. Vamos a saludar al director deportivo de Lauburu Ibarra, Juan Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues no sé si llega poco como la semana trascendente, las semanas trascendentes, importantes en cualquier caso para vosotros, para su futuro. Estáis trabajando muchísimo, es una liga complicada, es larga, pero equipos importantes en esta primera línea y bueno, vuestro último marcador es 7-4 y ya queda menos para estar ya presentes en lo que es la dinámica final. Ya estáis en el playoff, en la dinámica final. Vais a conocer a vuestro adversario y sobre todo me decías por el orden de los factores, ¿no? Y del campo en este caso. El orden de los factores dicen que no altera el producto. En este caso sí puede alterar el producto. Bueno, a ese nivel, ¿cómo estáis? Bueno, a ese nivel, tras los resultados de la última jornada en un final de campeonato, pues muy apretado, pues bueno, pues conocemos el rival, pues porque nosotros ratificamos con la victoria ante San Juan la participación en el playoff, que no la tenemos consolidada. Estábamos en una posición de ventaja, pero no estaba consolidada, y con la victoria la ratificamos, y con el resultado que se dio en Valencia, con la derrota de Chartave frente a Picasen, que está también en la batalla por el playoff, pues nos queda ahí una bala de poder optar a la segunda plaza en el campeonato, que tendría que darse la circunstancia de que ellos empatasen o perdiesen y nosotros ganásemos en Albelda, ¿no? Que es donde vamos a cerrar el campeonato. En ese supuesto, pues cogeríamos la segunda plaza al tener lo haberás ganado con Ochartave y tendríamos el factor cancha a favor en la primera ronda de playoff, porque en esta categoría la primera ronda de playoff se juega dentro del propio grupo y se juega primero contra cuarto y segundo contra tercero. Ya que los factores ambientales tienen una incidencia notable. No voy a decir que crucial, pero sí notable. Y tú, desde tu experiencia, me has dado a entender en una conversación esta mañana que así era, ¿no? Sí, es importante por factores ambientales, lógicamente, pero también por detalles del propio sistema de competición. Al final, esa ventaja que en la liga regular, pues además de darte el factor cancha y de que el partido de vuelta a la eliminatoria sea en tu pista, en caso de empate en el resultado de ambos partidos, el equipo que avanza a la siguiente ronda de playoff es el mejor clasificado. El año pasado, sin ir más lejos, caímos por esta condición en el playoff. Entonces, bueno, es importante también ese detalle, ¿no? Entonces, bueno, son matices de cómo es el sistema de competición que, lógicamente, pues de alguna manera, antes de jugar, son ventajas que tiene el que está por delante de la tabla. En diferentes disciplinas deportivas, también en el fútbol 11 y también en esta, se suele decir ahora, o está de moda,
señalar, no sé si es una moda con razonamiento o sin razonamiento, o porque uno lo escucha y luego lo viene señalando. Que todo esto, que la competición al final es cuestión de detalles. Parece una obviedad. ¿Cuál es tu punto de vista en relación a esta cuestión y concretamente en lo que os afecta? Porque me hablas de la experiencia de un año anterior y dices, bueno, eso nos ha servido de aprendizaje para saber dónde tenemos que estar, dónde tenemos que pisar. Son tópicos, a mi entender, que cuando llevas cierto tiempo en el mundo del deporte, pues van cambiando, como las modas, ¿no? Pues ahora hablar de los pequeños detalles es una expresión muy coloquial en el ámbito del deporte y que está cargada de razones. Evidentemente que todos son pequeños detalles, y en un deporte tan dinámico como el nuestro, pues ni te cuento, ¿no? Es así, o sea, pero bueno, no dejan de ser tópicos. O al final hay que trabajar todos los aspectos del juego, hay que trabajar todos los aspectos que van más allá del juego, que están relacionados con el entorno del partido, con el control emocional del partido por parte de todos, o de la eliminatoria. Y evidentemente que claro que hay pequeños detalles que marcan la diferencia. Es un deporte muy dinámico, como he dicho, y al final en muchas ocasiones todo se decide en los instantes finales, y los pequeños matices que pueda apuntar un equipo u otro, o un jugador u otro de cada equipo, pues hacen, o una decisión a nivel técnico de cada equipo, pues hacen que la balanza se acabe inclinando para un lado o para otro. Y hoy en día a esto le llamamos pequeños detalles, y bueno, pues sí que los hay, lógicamente. Y yo suelo contestar a veces, grosso modo, lo que planteas tú, y me suelen decir, es que los tópicos son por algo. Sí, es que es así, o sea, y alguien aparecerá en adelante, como ha habido en el pasado, que a esto le llamará de otra manera, muy probablemente, y cuaje, porque tenga el arraigo suficiente y el liderazgo suficiente para ello, y posiblemente pues veremos en X tiempo que se le llama de otra forma. Al final son formas de hablar, pero en el mundo del deporte, en el mundo del rendimiento, pues evidentemente todo el mundo trabaja muy bien, todo cada vez está más especializado, el análisis de los equipos, de los rivales, de tu propio equipo, los medios, los recursos cada vez son mayores, y eso hace que se vaya a la más mínima cosa, ¿no? Y de ahí viene un poco el origen de la expresión, es así. Estáis en un grupo complejo, vamos a dejarlo ahí, un equipo de Tafalla, el Vulcanizados, que me decías que está trabajando muy bien, que es el líder de la clasificación en estos momentos con 73 puntos, pero llega segundo Ochartabe de Bilbao, y luego llegáis vosotros ante un Picassent que llega cuarto, pero que no ceja en el empeño, y luego Pinseque en esa zona. Al final me da la sensación a mí, haciendo el seguimiento del año, que es una competición que se alarga mucho en el tiempo. Y tú hablabas del control emocional. Me da la sensación que el estado mental, que no solo era cuestión de Jorge Valdano, sino que ha habido otros entrenadores que también han subrayado esa cuestión, y otros entrenadores y otros técnicos y en otras disciplinas, digo que aquí el control emocional y el control mental pues desempeña su papel, ¿no? Totalmente. La competición en sí no debería de ser larga en cuanto a su liga regular. Casualmente la semana pasada, el jueves, teníamos una reunión telemática, los 96 clubes que formamos la segunda B en el estado, sobre los calendarios de la temporada que viene, y había un debate en este sentido, ¿no? Y había no una protesta, pero sí una corriente de opinión generalizada en cuanto a que el calendario tenía muchas interrupciones. Pues porque al final es una liga que empieza la segunda semana de septiembre, y claro, la liga no acaba muy tarde, pues porque este fin de semana que viene ya finaliza y es una fecha pues adecuada, pero claro, con el sistema de competición que tiene y con 3 rondas de playoff, pues para aquellos equipos que lleguen a esa tercera ronda de playoff, que serán 6, pues la liga va a durar mes y medio más, ¿no? Entonces se junta esto, un playoff muy largo, que yo en representación del Lauburu di mi opinión, yo orienté a que debería no ser tan largo, y hice una propuesta pues en otra línea. Y luego pues eso, la cantidad de parones que vienen derivados por diferentes circunstancias, desde las fiestas más clásicas y habituales como competiciones de referencia en nuestro deporte, que la Real Federación Española de Fútbol considera que
que debe de pararse, pues porque son del interés de nuestra categoría, ¿no? En unos casos porque afecta directamente en el plano deportivo y en otros pues porque son de máxima notoriedad en el fútbol sala y son del interés de toda la masa del fútbol sala estatal, ¿no? Y sí que hay un poco esa corriente de opinión. Por lo demás no debería ser raro, porque al final una liga de 16 equipos, estamos viendo en el mundo del fútbol 20 equipos, 22 equipos, una liga de 16 equipos no tendría por qué ser larga. Claro, la coletilla final del playoff es la que la hace larga para esos equipos, ¿no? ¿Estáis plenamente confiados en vuestras posibilidades? Parece una perogrullada también. ¿Cómo no vamos a estar plenamente confiados? Pero ¿dónde están las aristas? Porque también os he oído por algún lado algún detalle que va a ser muy difícil. Yo no sé qué se esconde a través de cuando se dice es que va a ser muy difícil. Pero muchas veces eso se dice con la boca pequeña porque en realidad parece como si estuvieseis esperándoles por otro lado una especie de guerra psicológica, ¿no? De verdad, Juanan, tú tienes mucha experiencia en esto. ¿Os sentís plenamente, no capacitados, sino este año plenamente identificados con la posibilidad de un ascenso que para vosotros, y quiero ir más allá también, para Guipúzcoa y para el fútbol sala vasco, es tan importante? Bueno, va a ser nuestro tercer playoff consecutivo. Cada uno lo hemos abordado en unas circunstancias diferentes. En la primera ocasión pasamos una ronda, en la segunda no fue posible y ahora abordamos este tercer playoff, y yo creo que por plantilla y por el momento en el que se encuentra el equipo, por las sensaciones que ha transmitido en ciertos momentos de la temporada, todos debemos estar con un estado de confianza alto en cuanto a las posibilidades del equipo. El hecho de haber alcanzado octavos de final de la Copa del Rey, de haber eliminado a un equipo de segunda división y a un equipo de primera división, y de haber plantado cara a Peñíscola en una eliminatoria en Ibarra, que vale, que todo el mundo vio que era un equipo de otro rango, pero que en lo que concierne al resultado fuimos competitivos hasta el minuto 35-36, y cuando fuimos a por ese empate pues fue cuando nos encontramos con la derrota a través del ataque de 5. Es como para estar ilusionados y tener expectativas en cuanto a las posibilidades de alcanzar el objetivo. Dicho esto, hay que ser también realistas, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo que está cerca de este deporte y de esta categoría. Es el ascenso más complicado que existe en el fútbol sala, pues porque hay 96 equipos y van a subir solo 3. Entonces, esto es así. Primero hay una eliminatoria durísima en tu grupo, por aquello de que te conoces, y entonces en un playoff se acortan las distancias muchísimo, independientemente de que hayas quedado primero, segundo, tercero o cuarto. Al final has competido en liga y te conoces muchísimo, y los pequeños detalles, pues los que tanto hemos comentado, ¿no? Y luego ya cuando saltas a enfrentarte a equipos de otros grupos, bueno, pues hay proyectos muy ambiciosos. Hay muchos equipos en Segunda B con todas las armas para estar en Segunda División. Lo que pasa que, como llevamos reivindicando de un tiempo a esta parte, nuestro deporte necesita una reestructuración entre la Segunda División y la Segunda División B, porque no es coherente que nuestra categoría, pues eso, con 96 equipos solo tenga 3 plazas de ascenso. Sin embargo, sí desciendan 4 equipos. Entonces es un nudo de botella lo que hay en la Segunda B, y es muy complicado. En 3 rondas de playoff, en mes y medio más de competición, en una categoría que no es profesional, pues pasan muchas cosas. Entonces influyen muchísimas cosas. Estado físico de la plantilla, son partidos de una intensidad y de una tensión altísima, cuánto de suerte, acierto, buen trabajo tienes en el ámbito lesional para que te sientas lo menos castigado posible en el desarrollo del playoff. Muchísimos detalles, qué viajes te tocan, cómo los afrontas, cuánto de semi-profesionalizada está tu estructura para abordar toda esta parte con las suficientes garantías.
y no son uno, ni dos, ni tres que son los que van a ascender, son muchos los que están preparados y esperando este momento para alcanzar ese objetivo. Sí, sí. Te voy a ser sincero, cuando hablas de la Copa, o cuando hablamos de la Copa, inmediatamente dicen, alguien te puede decir, y nos han dicho, hombre, es que la Copa es diferente. Sí, sí, será diferente, pero algo tiene que tener un club, un equipo, un pozo, calidad al final, para que esa actuación en Copa sea tan interesante como ha sido para vosotros. Y algún medio que leí, pues por ejemplo he leído El Perroso de Lugo, que hace un seguimiento importante, Lanza Digital también en Castilla-La Mancha, hablando de Manzanares, os valoraba mucho, pero no os valoraba porque habíais conseguido un determinado resultado, sino por otras cuestiones. Yo creo que cuando a un equipo se le reconocen desde fuera también, muchas veces se valora más desde fuera que desde casa, ¿no? Se reconocen esas cuestiones, es que algo hay consolidado como para pretender ascender y reunir todos los requisitos para estar en primera línea. Luego, pues eso, los detalles, ¿no? Pero, es decir, un equipo que sea capaz de competir. Me da la sensación que tenéis esa capacidad. Bueno, has dicho que muchas veces te reconocen más desde fuera que desde casa, ¿no? No, el Laguno camina hacia los 35 años de historia, con una presencia casi desde su constitución en categorías nacionales y con un periodo en segunda división, lo que era la antigua división de plata, en el que bueno, pues se construyeron unos pilares y sobre todo se construyó pues eso en un entorno, en una comarca, incluso en el territorio, pues se despertó de alguna manera la ilusión por este deporte, ¿no? De nuevo, son casi 35 años de historia y evidentemente se nos conoce, y no se nos conoce solo por las cosas que hayamos podido alcanzar en la categoría de referencia que haya podido tener el club en cada momento, sino por participaciones en el Campeonato de España en División de Honor Juvenil, por participaciones en Campeonato de España tanto en categorías cadetes como infantiles, por la organización de eventos de estas características en sus fases previas o finales, que hemos tenido la suerte y la capacidad de poder organizar en Belavieta y darle esa notoriedad al fútbol sala en el territorio y en la comunidad, bueno, por tener presencia en las selecciones autonómicas con muchísimos jugadores de nuestra cantera. Entonces, sí que es cierto que en el fútbol sala estatal no somos ninguna referencia, evidentemente, nunca hemos estado ni en primera ni un periodo pues ya olvidado en segunda división, pero sí que se le conoce al club, y lo más importante para los que estamos en la dirección de esta entidad es que en la mayoría de los casos pues lo que nos llega es que se nos conoce por el rigor y por la seriedad y por el buen hacer, en la mayoría de los casos, de lo cual estamos terriblemente orgullosos. No nos garantiza nada en el ámbito deportivo, simplemente nos mantiene la llama viva para seguir trabajando en esa dirección. Bueno, ese caldo de cultivo que tenéis, ese reconocimiento externo también tiene que ser un capítulo sólido. Muchos de los futbolistas que han pasado por aquí, muchos de los directivos que han pasado por aquí, que ya son unos cuantos, tengo para hacer un pequeño libro incluso. Muchos de ellos terminan en Belavieta como espectadores. Quiero decir, que es el punto de referencia central, Todos hablan, el club referente. Bien, pues también acuden pues porque les gusta la disciplina y para aprender, supongo, a Belavieta, que es un escenario importante a ese nivel. Y yo creo que en este caso el fútbol sala guipuzcoano va a estar preparado para estar con vosotros y que os vea avanzar, que también es importante, y tendría que ver avanzar también a Antiguo y a otros clubes que van a tratar de seguir avanzando. De eso, si te parece, hablaremos la semana que viene también, pero yo insisto un poco en ver cómo estáis, ¿no? Ese engranaje, la adrenalina, cómo la tenéis para esta fase final. Veo que experiencia no os falta. Ese es un capítulo muy importante. Conocéis cómo manejar pues, los asuntos relativos a los detalles. Entonces, ¿dónde va a estar la verdadera clave? Bueno, de lo que hemos vivido esta temporada y en esas grandes citas, el equipo ha mostrado su mejor cara.
y la peor también en los momentos aparentemente más idílicos o más a priori más cómodos. Entonces, nos alimentamos mucho de los momentos en los que hemos puesto encima de la mesa nuestra mejor cara, que ha sido en esa Copa del Rey, que ha sido en los enfrentamientos directos contra los rivales que lideran el grupo. Es donde el equipo ha mostrado su mejor cara, ha sacado su gen más competitivo y su máximo rendimiento. Y tenemos esa sensación de que cuando llega la hora de la verdad tenemos capacidad. Esa es la sensación que tenemos. Luego hay que plasmarlo en el playoff. ¿Cómo llegamos? Llegamos a nuestro entender bastante bien. Sí, pero esto se tuerce de la noche a la mañana. ¿Por qué creemos que llegamos bastante bien? Pues porque bueno, ya solo la recuperación de Gorka tras 5 meses de lesión es una noticia buenísima para el club. Una noticia muy buena. Y otros jugadores que podían estar un poco renqueantes, pues poco a poco van saliendo de sus problemas y nos presentamos a este momento de la temporada, que es la hora de la verdad, de primeras con todos los efectivos, y esto es determinante. Tenemos jugadores con experiencia para afrontar este tipo de situaciones, especialmente la figura de Rafa Usín, que nos da más allá del 40/20 pues todo lo necesario para poder afrontar este tipo de situaciones, porque son necesarios este tipo de jugadores en un vestuario que hayan vivido otras cosas, ¿no? Y Rafa Usín las ha vivido todas, no otras, las ha vivido todas. ¿Qué ocurre? Que cuando salimos aquí de nuestro corralito, de nuestra zona de influencia, pues nos vamos a enfrentar a equipos que tienen, no voy a decir 2 o 3 Rafa Usines, porque Rafa Usín solo hay uno, pero tienen jugadores de este nivel, jugadores que han vivido experiencias en el ámbito profesional y en algunos casos pues más de 1 y más de 2 y más de 3, ¿no? ¿Por qué los tienen? Pues los tienen porque en esos territorios donde están estos equipos, pues los referentes están consolidados desde hace muchísimo tiempo y hay más de 1 y de 2 y de 3, ¿no? Y eso crea un caldo de cultivo en cuanto a jugadores que aquí, pues desgraciadamente, desde hace mucho tiempo no tenemos a nuestro alcance, ni en el territorio de Guipúzcoa, ni en la comunidad autónoma, ni en Euskadi, ¿no? Entonces, bueno... De eso también hablaremos la semana que viene, ese capítulo, porque yo me quiero centrar un poco en la reflexión ahora de la propia competición, porque la semana que viene hablaremos también de otros capítulos. Te quería preguntar que a nivel ambiental, vamos, el llamamiento ni hace falta que se haga. Tendrás a un cuadro de actores, valga la expresión, del fútbol sala guipuzcoano que van a estar en primera línea en Belavita. Evidentemente, toda la zona de Tolosaldea y además supongo que los propios de la casa que van a desempeñar un papel crucial en estar con vosotros y ese factor que es clave. Clave. Y en Guipúzcoa ese ambiente se suele dar en muchos sitios, aunque le digan que es un ambiente frío. Por ejemplo, en el balonmano, en Irún, entonces es que hay un pabellón que es conocido a nivel mundial desde ese punto de vista. Y claro, sí desempeña un papel importante, Juanan. Es verdad que tenemos la etiqueta de aficionados fríos y bueno, de buenos aficionados también, que también es importante. Tenemos la etiqueta de ser buenos aficionados, respetuosos, etcétera, pero a la vez también pues igual un poco fríos. Pero también es verdad que, como bien dices, hay ambientes en diferentes zonas del territorio maravillosos para vivir el deporte como se debe vivir, disfrutando, celebrando, animando, respetando, como a nosotros en particular, al laburo en particular, nos gusta vivirlo. Y hay sitios que casi se reproduce. La primera eliminatoria va a tener un ambiente, entendemos, increíble, pues porque bueno, pues congregará pues a todo el fútbol sala vasco, porque es un derbi y ya pues esto ya genera una expectativa y bueno, y moviliza al fútbol sala vasco en torno a este partido, como es lógico, y a partir de ahí ya pues las expectativas a que pase, que si somos nosotros pues fenomenal, pero si son ellos desearemos que lleguen lo más lejos posible, porque yo personalmente mi deseo en este deporte es que cuanto antes haya un referente en una categoría superior, sea quien sea.
el que pase, pues evidentemente pues despertará la ilusión de todo el fútbol sala vasco y se movilizará pues para ver si este año toca, La semana que viene volveré a hacerte la pregunta, es en relación precisamente a los referentes, ¿no? Primero, te voy a decir que para Tolosaldea es importante, para el club es importante que seáis una referencia importante y notable para vosotros, pero también para el fútbol sala guipuzcoano, ¿no? Y que también te iba a realizar otro planteamiento que lo vas a desarrollar la semana que viene. Quiero un apunte tuyo. Es importante que la capital, en este caso, aunque Tolosa lo fuera en su tiempo, que Donosti tenga un equipo en una categoría superior también. ¿Qué opinas de este último aspecto? Y lo que te he dicho también de lo importante que va a ser para el fútbol sala guipuzcoano que Tolosa esté en primera línea. Es importante todo. Es importante todo. Lo que pasa es que tenemos que ser muy fríos en el análisis de nuestra realidad como deporte. Pero es importantísimo todo. Evidentemente, cuantos más equipos haya en categoría superior, y aprovecho para felicitar a Antiguoco por su ascenso más que merecido, que llevaban ya ahí unos años persiguiéndolo y se lo habían ganado con creces. Por supuesto que es importante que en el territorio haya el mayor número de equipos posible en Segunda B, por supuesto que es importante que en el territorio haya equipos en Segunda División, que en la comunidad haya equipos en Segunda División, que haya equipos en Primera División, pero hay que analizar la realidad. Y la realidad es que llevamos un montón de años sin tener equipos en Segunda División y sin tener equipos en Primera División, que en la historia moderna del fútbol sala solo se puede recordar el paso del Bilbo durante una temporada, y ya ha llovido mucho. Y encima con mucha frustración en algunos ascensos que se han dado en esa historia reciente del fútbol sala. Sin ir más lejos, el último de Babarrena, en el caso de Guipúzcoa, y por 2 veces el de Ciervena en caso de Vizcaya. Entonces, a mí es importante que se llegue y que se esté, pero también hay que ser muy realistas, y ya desarrollaremos con más detalle, pero hay que ser muy realistas con la situación de nuestro deporte, y quizás solo con decir que es importante que se llegue no es suficiente. Quizás hay que tener planes estratégicos de otro orden para que eso se produzca, y en ese sentido pues evidentemente pues cada uno tenemos nuestra visión y en unos casos coincide y en otros no. Bueno, la semana que viene hablaremos aquí hemos hablado también del plan estratégico, hemos hablado de viabilidad económica, hemos hablado de racionalización de estructuras, bueno, todo ese tipo de cuestiones. En los pupitres, pues, y sobre el papel aguanta mucho. Luego las realidades pues, son más complejas, pero no solo en el fútbol sala, sino en otras disciplinas. Si te parece, la semana que viene vamos a hablar de esas cuestiones porque nos parece de interés, al ser un club que conoce bien el trabajo en este aspecto. En el capítulo deportivo, el fin de semana, ¿ya tenéis horario de la Albelda Lauburu Ibarra para el fin de semana? Sí, tenemos horario porque es última jornada y es horario unificado a las 18:00 horas para todos los equipos que están implicados en el ascenso o en algún puesto del ascenso o del descenso. Entonces, como estamos implicados en la pelea por esa segunda y tercera plaza, pues horario unificado. Este horario unificado también, por actualizar información, pues también hubo una pequeña reclamación hacia la red de que debía ser de más jornadas, pues porque muchas veces las cosas se decidían no en la última jornada, sino en la penúltima o en la antepenúltima, y el no tener horario unificado pues daba ciertas ventajas a ciertos equipos, ¿no? Bueno, pues lo que está claro es que Belavita va a presentar un aspecto sensacional durante las próximas semanas, que, como hemos dicho, va a desempeñar un papel crucial para estar con su equipo, que los futbolistas tienen su capacidad, su experiencia y van a tener el apoyo de todo el mundo para seguir avanzando. Pues el martes tenemos, no sé si confesionario, pero de alguna manera sí vas a explicar algunos detalles, versión de puntos de vista siempre interesantes, importantes para enriquecer las líneas o nuevas líneas de trabajo de este deporte que tiene su complejidad, pero que sigue tan vivo o más vivo que nunca, ¿eh? Y bueno, pues vamos a ver si poco a poco puede ir mejorando en sus diferentes vertientes en el territorio. Muchas veces hay cuestiones que hay que ir mejorando, las aristas, bueno, debate para poner en común ciertas cuestiones
que tienen que ser importantes. Queríamos agradecerte el esfuerzo que has hecho, porque tenías una agenda complicadísima, agenda post-apagón, y hoy ha sido a ese nivel una sesión especial con Lauburu Ibarra, que va a estar la semana que viene con más protagonistas hablando de todas estas cuestiones ya en esa situación de pre-playoff, valga la expresión, y para nosotros pues es un placer que hayas estado con nosotros compartiendo estas cuestiones. Un abrazo especial para toda esa afición que evidentemente pues tiene mucho en juego, la estructura del club también, y el fútbol sala guipuzcoano, especialmente el de la zona de Tolosaldea. Pero bueno, nosotros lo extendemos a todo Guipúzcoa. En este sentido, pues también. Juanan, para la despedida, ¿algún detalle más? Nada, agradeceros el trabajo que estáis haciendo por la difusión de nuestro deporte, que es fundamental, como bien lo sabéis, para el desarrollo de cualquier deporte. Agradeceros el cariño que estás poniendo, Juan Pedro, en el trato a nuestros clubes y a nuestros deportistas. Y bueno, pues este es un pilar más, y Teledonosti ha hecho una apuesta en este sentido, y todos los que hayan participado de ella y la hayan conseguido hacer posible, darles las gracias en nombre del Lauburu, porque es fundamental para el crecimiento de cualquier deporte. Pues gracias a ti por participar, colaborar en este día post-apagón, que esperemos que sea día post y que se encienda la luz para vosotros del ascenso. Juanan, muchas gracias por estar con nosotros. Juanan Rodríguez, director deportivo del Lauburu Ibarra, uno de los grandes referentes del fútbol sala guipuzcoano, ahora el máximo referente. Esperemos que también pueda estar próximamente en primera línea con un ascenso. En cualquier caso, de momento va a competir, cierra el próximo fin de semana su capítulo competitivo en la Liga, enfrentándose a la Albelda en horario unificado a las 6 de la tarde. Bueno, pues gracias, Juana, por estar con nosotros. Un saludo cordial. Gabón. Gabón, eskerrik asko. Bueno, pues ahí dejamos a Juanan García, Lauburu Ibarra, que va a concluir su periplo en la pista de Albelda, en La Rioja, y ya va a estar pensando exclusivamente en la fase de ascenso. 96 equipos en esta categoría para escasísimos ascensos. 3 equipos van a tener esa posibilidad, y con una eliminatoria casi previa entre 2 equipos de un mismo grupo. Bueno, pues quiero recordar precisamente que el Lauburu Ibarra derrotó 7-4 a San Juan este fin de semana. Encabeza la clasificación un equipo de Tafalla, una estructura Tafalla además como ente poblacional, con una industria bien asentada, y es un equipo sólido, bien armado. Ganó 1-5 al Álamo, sigue siendo el líder. Picassent derrotó 5-3 a Ochartabe de Bilbao, que es segundo en la clasificación con 65 puntos. El líder aquí es Vulcanizados Ruiz con 73-63. El conjunto de Lauburu con 59, Picassent y Pinseque con 58. Más marcadores también. Tauste 6, Albelda 6, el próximo adversario del conjunto de Lauburu. Entre Ríos Zaragoza es el filial del equipo al que eliminó en Copa el Lauburu Ibarra. También empate a 6 frente al Sala Quinto. Villa de Quel 7, Auzoac Ciervana 5. Amixana Itasuna 10, Aurrera Vitoria 3. Y victoria de Pinseque por 10-3 frente a Casturdiales. En la clasificación, como digo, primera plaza para Vulganizados Ruiz, Ochartabe segundo, Lauburu Ibarra, nuestro representante guipuzcoano tercero, Picassent Pinseque, Acontebro sexto, Anaitasuna séptimo, Sala Quinto octavo, en Albelda 13º, Villa de Quel 14º, Aurrera Vitoria 15º, y cierra la tabla Casturdiales en 16ª posición con 10 puntos. Bueno, pues esa es una primera referencia para el próximo fin de semana. Nos interesa el partido que van a disputar Albelda y Lauburu, Vulcanizados Ruiz Picassent. Aquí hay mucha tela que cortar. Y por otro lado, el San Juan, el Álamo, Sala Quinto, Tauste, Ciervana, Zaragoza, en este caso Entre Ríos de Zaragoza, Aurrera Vitoria, Villa de Quel, Casturdiales, Anaitasuna y Ochartabe Pinseque. Esto en cuanto a la segunda división. En tercera división hay que subrayar también en la tercera división Donipari 4, Lagunonac 3, Goraviuda de Sanz 4, Afancho 6, Mondrate 6, Escoriaza 3. Dentro de los choques, Albardero 4, Jarrilleros 3, Tolosala 1, Cucuyaga 7, Elorrietaco 5, Beti Áraba 8, Antiguoco
Estudio Dental Barrenechea 5, nueva goleada, segundo equipo del Lauburu Ibarra por 5-1, Usansolo 4, Gernikako Lagunak 1 en la clasificación. Ya saben que Antiguoko ascendió de categoría, por lo tanto, una noticia importante para el fútbol sala guipuzcoano y también para el fútbol sala donostiarra. Segundo, Mondrate. Tercero, Cucuyaga. Cuarto, Donipari. Quinto, Tolosala, Gernikako, Escoriaza, Jarrilleros, Afancho. Novena posición, el equipo de Alberto Ferreres Lagunonak. En décima posición, Lauburu. 11º, Betiaraba, Alabardero, Usansolo, Gora Viuda de Sanz y Arolink Elorrietaco. El próximo fin de semana, choques para Afancho Lagunonak, Escoriaza, Gora Viuda de Sanz, Jarrilleros, Peñota, Mondrate, Cucuyaga, que se enfrentará al conjunto del Albardero, Betiaraba, Tolosala, con Lauburu, segundo equipo, Arolink Elorrietaco, Gernikako Lagunak, Antiguoko y Usansolo Donipari. Como referencia en vasca masculina también pues tenemos buenas noticias, como no siempre que le veamos a Oiartzun Kirol Elkartea en primera posición. Un equipo bien construido, con una armazón central que es una estructura de equipo de fútbol 11. Y en esa estructura de equipo está el Oiartzun Kirol Elkartea de fútbol sala. Con referencias importantes, la última jornada, la 23, una victoria 9-1 de Loriamendi sobre Artarromo. En la jornada 24 ya, Durango 7, Batzarre 9, Soloarte también triunfo por 6-2 frente al Leioa, Santurtzi 3, Ochartabe 7, Oiartzun 11, victoria 11-1 del Oiartzun frente al Goierri, Sestao 12, Mamabirigaco 6, Artarromo 9, Cucuyaga 0, Cucuyaga B, Aguraingo Oriamendi 5, Elorrioko 2 en la referencia. El líder, Oiartzun Kirol Elkartea, Ochartabe, segunda plaza, el segundo equipo, con 53 puntos, Oiartzun 49, tiene Ochartabe, Aguraingo Oriamendi 48, los mismos que Soloarte en cuarta posición, Mamabirigaco con 42 puntos, Asicua Durango con 39 en la clasificación. Tenemos este próximo fin de semana choques con el partido entre el Durango, Lerrioko, Batzarre, Soloarte, con referencias, el Ciervana Santurtzi y el Oiartzun que se desplaza a Ochartabe, a Bilbao, desplazamiento a Bilbao, se enfrentará a Ochartabe B y Goierri Sestao, Mamabirigaco, Artarondo, Artarromo y Cucuyaga, Aguraingo Oriamendi. Bueno, esto en cuanto a la vasca masculina. En primera división ya estamos en fase territorial, aquí con el liderato de la Loñamendi Kirol Elkartea. En Oñate están trabajando también muy bien a ese nivel. De hecho, la Loñamendi es líder con 52 puntos en la clasificación, y Azabal 7, Makach 5, Laskorain 5, Txakun 5, Euskalduna de Andoain 2, Antiguoko 1, Eguzki 4, Egintza 3, Loñamendi 4, Erriki de Garaje Tolosa 5, Afancho 7, Gaintxu 3, Martutene 3, Lauburu Ibarra 3. Esta es la referencia de la primera división en la clasificación, a Loñamendi por delante de Erriki de Garaje Tolosa, Egintza, Txakun y Lauburu Ibarra. Esto ya es el Eguzki, Makach, séptimo, octavo, Diazábal con Antiguoko, Martutene y Gaintxu. Ya cierran la tabla Euskalduna, Laskorain y Afancho en este sentido. Bueno, tenemos en segunda división ya el Hanra Blue en primera posición. Aquí tenemos diferentes detalles importantes. Zarautz Gran Camping abre el marcador, 0-2 perdió con Miren Taberna, Oiartzun Kirol Elkartea. Ahí está también ese equipo filial del Oiartzun Kirol Elkartea. Altza 8, Altza la Terraza 8, el equipo de Obdei Pérez se impuso al Escoriaza, clasificado, es cuarto en la tabla, en estos momentos el equipo de Obdei Pérez seguramente jugará frente al Hanra Blue, equipo dificilísimo, pero se conocen de la Copa de Guipúzcoa. Bilcoin de Legorreta 1, Afancho 2, Galactic 1, Menetasco 3, Ostico Aterpe Inmobiliaria 1, sigue trabajando Aterpe Inmobiliaria en primera línea también con el fútbol sala. Victoria del Hanra Blue y Melemele Tolosala 8, Jaiski Areto Fútbol Cluba 2. Esa es la referencia. Al Hanra Blue líder, Melemele segundo, Miren Taberna Oiartzun Kirol Elkartea tercero. Aquí tenemos 59-50 con 48 y 46 para Altza la Terraza. Terraza que sigue evidentemente
siendo el alma mater, en este caso alma mater de este equipo del Altza. Ya explicaba sus objetivos el otro día por aquí. Bueno, pues ahí está, en esa cuarta plaza, quinto Bilcoin, Benetazko, Ostiko, Aterpe Inmobiliaria, Afancho, Getariako, Keta, Zarautz, Jaizki Areto, Fútbol, Cluba, Galactic, Ausa, Zaldibi y Escoriaza son los 14 equipos. Líder, como digo, el Hanra Blue, que será un equipo difícil para el conjunto de que prepara Odey Pérez. Aquí hay un marcador ya de la próxima jornada: Afancho 2, Altza 7, partido por lo tanto adelantado, y luego el Escoriaza, Miren Taberna, Benetazko, Bilcoin de Legorreta, con Getariako, Galactic, Hanra Blue, Ausa, Zaldibi, Jauzi Areto, Ostiko, Aterpe Inmobiliaria, Mele, Zarautz, Gran Cambio. En tercera división, como referencia en esta cuarta jornada de la segunda fase, San Pedro Tarra. Por aquí les quiero ver rápido a los de San Pedro Tarra. Hay raíces históricas en este capítulo. 8-2 se impuso a nuestro querido Irún Futsal. Maixka 8, Izarraitz 2, Ekin 2, Anoeta 4, Altza La Terraza, el filial 6, victoria del Altza, 6-4 sobre Nainap. Primera posición para San Pedro Tarra por delante de Anoeta, Macas e Irún Futsal por delante de Altza, Nainap, Izarraitz y Ekin Oria. Jornada 5 para San Pedro Tarra, Macas, Izarraitz, que se enfrentará al Ekin Oria Futsal, Anoeta, Altza La Terraza y en el último choque, Irún Futsal, Nainap Kirol Cluba. Referencias que vamos recogiendo para ir cerrando poco a poco la jornada. Última jornada también de la que hemos recogido: Garaje Tolosa, Tolosala 4, Hanra Blue 3. Esto ya se disputó en marzo. Luego la última jornada 4, Hanra Blue y descansó. Goierri 4, Tolosala 9, Egintza 3, Kutxa 3 también. La próxima jornada descansa el Goierri y jugarán Tolosa frente a Egintza y Kutxa frente a Hanra Blue. Jornada 4 de la segunda fase: Gamón 4, Mandrágora 4, Martutene 2, Eibartarrak 2 y Mondrate 6, Eguzki 5 en la clasificación. Eibartarrak, que sigue líder con 8 puntos, 7 tienen Martutene y Mondrate, y Mandrágora con 5, cuarto Eguzki, Gamón con 1 punto. En la próxima jornada Mandrágora se enfrentará a Martutene, Eibartarrak a Mondrate y el Eguzki frente al Gamón. Son referencias de esta jornada en la tercera división territorial en el mundo del fútbol sala. Bueno, son algunos detalles importantes. Habrá más cuestiones. La próxima semana tenemos visita de clubes ilustres. En este caso va a liderar ese proceso de visita el Auguro Ibarra. Vamos a ver sus objetivos claros. Ya tenemos un equipo como Antiguo que ha ascendido. Buscamos el ascenso del Auguro Ibarra. Todo esto beneficia al fútbol guipuzcoano. Evidentemente Oiartzun, que está desempeñando un papel también extraordinario. Siguen avanzando nuestros equipos que están en primera línea. Todo esto lo ha producido Odey Pérez y Xavi Bermúdez en la realización y en la dirección operativa. Así que viva el fútbol sala y nuestros equipos, que son los protagonistas, los verdaderos actores de esta maravillosa disciplina. Por nuestra parte, nada más, un saludo muy cordial y muy buenas tardes, noches.